Caden Grove se impone en la etapa 6 del Giro de Italia en una jornada donde prácticamente su victoria ha sido lo más anecdótico del día, porque a falta de 70 kilómetros para el final se producía una caída masiva donde muchísimos corredores se iban al suelo, entre ellos Richard Carapaz o Jain Hindley, que era uno de los más afectados, y finalmente el hombre de confianza de Primož Roglič ha tenido que abandonar la carrera. ¿Cómo? Habían tantos ciclistas involucrados, la organización decidía neutralizar la carrera para que los médicos pudiesen atender a todo el mundo, pero la decisión controvertida venía una vez se retomaba la competición, porque se decidía que no se tomarían tiempos a la línea de meta, solamente se disputaría el triunfo de etapa, y como estaba un poco húmedo el suelo después de la lluvia, no querían tomar riesgos y no habrían ni bonificaciones ni diferencias entre los hombres de la general, que hoy, a falta de más de 20 kilómetros para la meta, levantaban el pie y llegaban a más de 5 minutos del ganador, que ha sido Caden Grove. Hemos visto también un mini ataque de Van Aert en los últimos metros, pero bueno, esto entre sobre todo todos los altercados que han habido en el día de hoy, caídas, decisiones controvertidas, vamos a comentarlo en el vídeo de hoy, que quiero que en los comentarios me dejéis cuál es vuestro punto de vista sobre esta neutralización, pero sobre todo esta no toma de tiempos en la línea de meta. ¿Creéis que es acertado o que se han pasado de conservadores los organizadores del Giro de Italia? Os leo en comentarios. Vamos ahora a meter el bisturí en todo ello. Yo soy Marc Figueras y esto es El Sello Ciclista. ¡Yepa, chavales! Pues ya estoy de vuelta a casa y menuda bienvenida que me ha dado el Giro de Italia, con una etapa más que extraña, la del día de hoy. Dejadme en comentarios, como os preguntaba antes, qué pensáis de esta decisión algo controvertida, de no tomar tiempos en la línea de meta después de, cierto, una caída masiva. Pero bueno, los que hayáis visto la etapa seguramente estaréis de acuerdo que los últimos 70 kilómetros, esta parte final donde se ha decidido no tomar tiempo en la línea de meta, ni bonificaciones ni nada, no estaban tampoco impracticables. Yo pensaba que quizás era un final muy ratonero, había mucha lluvia, era una pista de patinaje, el asfalto en el sur de Italia, pero eran avenidas bastante anchas, y me ha sorprendido que con las condiciones meteorológicas del día de hoy, que tampoco eran tan adversas, se haya tomado una decisión tan extrema como es no solo neutralizar la carrera, que creo que esto han acertado, ahora explicaremos por qué, sino no tomar tiempos en la línea de meta. No estoy ni a favor ni en contra, ahora veréis cuál es mi punto de vista, pero para mí quizás han sido excesivamente conservadores los organizadores. Bueno, antes de empezar a ahondar en lo que ha sucedido en el día de hoy, pediros, chavales, que le dejéis un like al vídeo, que os suscribáis al canal. Vuestro like y suscripción marcan la diferencia. Estamos colgando vídeo después de cada etapa del Giro de Italia, me encuentre en casa o me halle perdido por el mundo, así que vuestro apoyo realmente marca la diferencia. Y empecemos a repasar lo acontecido en el día de hoy, en esta sexta etapa, la más larga del Giro de Italia, con un desenlace mínimamente curioso y peculiar. Esta es una de las imágenes del día. Nibali, que es uno de los embajadores del Giro de Italia, explicando un poquito a los corredores, algo perdidos, lo que estaba sucediendo. Esto es justo después de esta caída de Hindley, que ahora vamos, bueno, de Hindley y de muchísimos otros corredores que ahora vamos a analizar, pero como muchos ciclistas se iban al suelo, Hindley era uno de ellos. Seguramente se trataba de alguna mancha de aceite que cuando se mezcla con el agua es una auténtica pista de patinaje, y lo peculiar es que los corredores se iban por todas partes del asfalto, no solamente en la área donde se ha caído Hindley había un efecto dominó, sino que en la otra parte del pelotón, en diferentes alturas del pelotón, se formaban mini caídas. Seguramente había aceite en el asfalto, y esto ha provocado pues una caída masiva. Que ¿por qué se ha neutralizado la carrera? Creo que esta ha sido una decisión totalmente correcta, porque como habían muchos ciclistas afectados, los médicos tenían que asistir a los ciclistas que se habían caído, y lo que sucedía es que si la carrera no se paraba y se seguía pedaleando, en una hipotética futura caída, los médicos podrían aún estar asistiendo a los ciclistas de la caída anterior, o sea, de esta, y no podrían, en caso de una futura montonera, poder ayudar y asistir a los ciclistas de esta siguiente montonera. Por lo tanto, para salvaguardar la seguridad de los corredores y que no hubiese en un futuro ningún ciclista desatendido, han querido pues parar la carrera para que los médicos
pudiesen hacer correctamente su tarea y asistir a muchísimos corredores como Hindley, que se ha caído, Cherny por parte del Soudal Quick Step, incluso Richard Carapaz también se iba al suelo, no sé si tengo la fotografía de Carapaz, no la tengo, pero se ha ido al suelo también Richard Carapaz, nada grave, pero era uno de los corredores también afectados en el día de hoy en esta montonera. La controversia arranca a partir de aquí, había una fuga en ese momento que andaba algo más de un minuto, también se ha parado la fuga, y cuando los médicos han terminado curando y ayudando a todos los ciclistas involucrados, pues la fuga ha arrancado con el mismo tiempo de ventaja que estaban rodando antes de esta montonera que afectó al pelotón. Por lo tanto, hasta aquí todo correcto. Lo extraño, y esta es una de las imágenes que lo explica, es cuando Nibali, representando a la organización del Giro de Italia, le explicaba a Primo Roglic, como uno de los representantes del pelotón, uno de los nombres pesados que hay en el Giro de Italia, que la decisión de la organización, no sé hasta qué punto ha sido una decisión algo forzada por las presiones de los corredores, eso lo ignoro, pero la decisión era que como los últimos kilómetros callejeaban por Nápoles, que es una ciudad muy grande, se daban muchas vueltas a calles estrechas y había muchos giros realmente marcados para salvaguardar la seguridad de los corredores, no se tomarían tiempos en la meta, por lo tanto los últimos 70 kilómetros solamente eran una lucha para la victoria de etapa y los hombres de la general podían perder el tiempo que fuese porque no se marcarían tiempos en meta, y es por eso que Pedersen, por ejemplo, a falta de 23 kilómetros para el final, para no tomar riesgos y terminar la etapa de la manera más cómoda, entre muchos otros favoritos, como aquí vemos Storer, también estaba por aquí Tiberi, Ayuso, Primo Roglic, se desentendían de la disputa por la victoria de etapa, y como no se tomaban referencias, ni bonificaciones, ni tiempos en meta, pues podían llegar a más de 5 minutos, como finalmente ha pasado, que no pasaba absolutamente nada. Por lo tanto, hemos visto tan solo una lucha para la victoria de etapa. Antes de analizar estos últimos 20 kilómetros, donde hemos visto un movimiento interesante de Van Aert, un sprint con bastante polémica, donde Coy se ha visto cerrado y ha ganado con mucha autoridad Caden Globes, daros mi opinión acerca de la decisión de no tomar tiempos en la línea de meta, porque yo imaginaba que si se tomaba esta decisión tan extrema era porque los últimos kilómetros estarían impracticables, con mucha agua, con ríos en medio de Nápoles que podían poner en problema la condición física de los corredores, pero he visto el final. Bueno, que estáis viendo el sprint final, fijaos, algo húmedo, pero cuántas etapas hemos visto en estado peor. A ver, que estaba resbaladizo, esto seguramente sí, y que hoy nadie ha salido perjudicado, eso también es algo cierto. Ningún ciclista la general y pensaba, qué lástima que han neutralizado una etapa que estaba condenada a disputarse el sprint, y si hubiesen pasado cosas habría sido por culpa de alguna caída, que esto es un factor externo que nadie quiere verse involucrado en una caída, ni tampoco ganar tiempo a un rival por culpa de una caída. Creo que todos los ciclistas de la general firmaban esta decisión que se ha tomado. Por lo tanto, ¿hay algún perjudicado en el día de hoy? Mi punto de vista es un poquito los valores del ciclismo. Quizás soy un carca y un romántico abogando por eso, pero mi punto de vista es que no estoy ni a favor ni en contra de la decisión que se ha tomado, viendo los últimos kilómetros que tampoco estaban tan mal. Me parece algo exagerada esta decisión por parte de la organización. Mi único punto de vista es que decisiones tan conservadoras como las del día de hoy pueden poner un poco en evidencia los valores del ciclismo. ¿En qué sentido? Muy fácil, os lo explico ahora. El ciclismo es un deporte que siempre se ha asociado a valores como la épica, el ciclismo heroico de Merckx, de Coppi, de Bartali. Vivimos de la herencia de un deporte que es una lucha herculeana contra rivales y factores meteorológicos. Creo que tampoco es necesario que hoy en día se sigan a rajatabla pues, los valores tan heroicos del ciclismo de antaño, donde, por ejemplo, me acuerdo en los años 80 se subió el Gavia y explicaba Pedro Delgado, que estuvo corriendo aquella etapa, que hacía tanto frío, coronaron el Gavia nevando, y en la bajada hacía tanto frío que los ciclistas estaban en estado de hipotermia, y para poder terminar el descenso tenían que darse media vuelta en la bajada
subir unos metros en dirección contraria a la carrera para entrar en calor y retomar el descenso. Creo que esto es exagerado, pero esto siempre es lo que se ha asociado al ciclismo. Creo que estoy de acuerdo que nuestro deporte pues haya madurado y etapas como aquellas de los años 80, creo que fue en el 88, en el Gavia, pues hoy en día no se llevasen a cabo. Creo que una cosa es deporte y entretenimiento y épica, y otra cosa es una auténtica pues, locura como el ciclismo, que hacían cosas antes que eran auténticos despropósitos. Pero entre lo del Gavia de hace 50 años o 40 años y lo del día de hoy, ¿qué sucede? Que si en una etapa donde tampoco habían tantas adversidades meteorológicas se toma una decisión que es extraordinaria, neutralizar la carrera, pero sobre todo no tomar tiempos en meta, es una herramienta extraordinaria y extrema que tiene la organización para un poco reconducir y garantizar la seguridad de los corredores en momentos extremos de la carrera. Si a las primeras de cambio, de manera tan vaga y gratuita, se usa una herramienta que es extraordinaria del ciclismo, como no tomar tiempos en la meta a las primeras de cambio, para decirlo de alguna manera, pues en futuras jornadas pues marcas precedente. A partir de hoy, en este mismo Giro de Italia, algún día donde la climatología sea algo más adversa que en el día de hoy, que tampoco es complicado, pues muchos ciclistas van a levantar el brazo y van a decir, si la etapa número 6, que se disputó en condiciones meteorológicas mejores que la de hoy, ya tomamos una medida y una herramienta extraordinaria como es no tomar tiempos en línea de meta, hoy pedimos que se haga lo mismo, que haya una consistencia en estas decisiones, y si el listón se pone tan bajo como en el día de hoy, yo sufro por que no se devalúe el valor del ciclismo, que es un deporte de resistencia y un deporte duro, donde los corredores son gladiadores y, a diferencia de otros deportes, pues se enfrentan a adversidades que les hacen prácticamente héroes. Así que esta es mi única valoración, que no quiero que a raíz de lo de hoy los estándares del ciclismo se devalúen y a partir de ahora, a las mínimas de cambio, pues se tomen decisiones de este calaña, porque para mí ha sido exagerada la decisión, aunque no ha perjudicado a nadie, estoy de acuerdo. Todos los hombres de la general han salido hoy sin perder tiempo ni sufrir ningún tipo de caídas. Esto es bueno, y quizás si se hubiese disputado la etapa hasta el final, algún hombre de la general hubiese sufrido algún susto. Eso es verdad, que ha protegido el espectáculo cara a las etapas de montaña, que no haya ningún hombre de la general que se marche a casa como Mikel Landa, por ejemplo. Pero por otra parte, pues yo creo que devalúas un poquito la imagen del ciclismo y los valores, sobre todo, de este deporte, que son de resistencia y que luchan contra cualquier adversidad. Bueno, estos son los últimos kilómetros. A falta de 3 de meta alcanzaban a la fuga estos dos hombres del Groupama Frances y era Taco, el ciclista del Guanti, que hoy han vendido cara su piel. En el día de hoy los alcanzaban nada en los últimos 2 kilómetros, un Visma que tiraba muy duro para Olaf Koy. Aquí vemos un demente que cruzaba la carretera cuando el pelotón estaba circulando por delante de él. Iba con una pancarta él y un compañero suyo, no sé si querían hacer el tonto, reivindicar algún tipo de cosa, pero un poco más y tira medio pelotón. Y hoy no era día para atestiguar más caídas. Finalmente se ha quedado en un susto, pero se deberían tomar medidas serias con este tipo de espontáneos que intentan básicamente reventar eventos deportivos, porque ponen, no solamente porque revientan y ponen en riesgo finalmente la seguridad de los corredores, y se pueden hacer mucho daño. Es que gente que reivindica a cualquier tipo de demanda, lo que sea, en eventos deportivos, una cosa es hacerlo en fútbol o en básquet, que son un pabellón y tampoco pasa nada. Puedes básicamente cortar el espectáculo o chupar cámara durante un rato, pero no pasa nada más aparte de eso. Pero en ciclismo, mucha gente que no está metida en este mundo no saben realmente a la velocidad a la que van los corredores, y podemos hablar aquí de consecuencias graves para ellos, pero también para los corredores. Por lo tanto, se debían tomar, yo creo que, medidas severas con personas que ponen en riesgo sobre todo la seguridad de los corredores y del espectáculo, que al final son personas los que van encima de la bici. Por lo tanto, que no vuelva a pasar, algo como esto. Y en los últimos metros era Van Aert, que hacía un lanzamiento para Olaf Koy
Coy iba con la maglia Ciclamino a rueda de este hombre, que es Groves, que finalmente se ha llevado la victoria de etapa, y como que nadie le seguía la rueda, ha cogido algo de diferencia. En los últimos 500 metros hemos visto un pulso entre Van Aert y el pelotón, con los sprinters, con el Polti tirando para echarle mano. Les ha costado, pero finalmente han alcanzado a un Wout Van Aert, que hoy lo hemos visto asomándose en las primeras posiciones, y a ver si va cogiendo ritmo cara al final del Giro de Italia. Desafortunadamente por Visma, el trabajo que todo el día han llevado a cabo para su líder en el día de hoy, que era Olaf Koy, es este hombre de aquí. Se ha visto cerrado por, no sé si ha sido Moschetti o algún otro corredor, no puede disputar la línea de llegada y la volata final, y se han puesto con mucha seguridad y mucho dominio este hombre. Groves, creo que el gran rival en el día de hoy de Groves tenía que ser Olaf Koy, pero el sprint ha sido algo desorganizado y nos ha cuartado de ver un duelo Koy contra Groves, que hoy ha estado muy sólido Caden Groves. Pues bueno, esto más o menos es lo que ha pasado en el día de hoy. Jornada extraña, ya os he compartido cuál es mi opinión al respecto. Dejadme en comentarios qué pensáis de lo sucedido en el día de hoy. Mañana, primer gran final en alto de este Giro de Italia. A ver, no se sube el Stelvio, pero veremos cositas en la etapa de mañana, así que os invito a que os reunáis todos aquí en el canal después de esta jornada número 7 de mañana. Van pasando ya las etapas, se va acercando la montaña, y primer día para que los hombres de la general mañana saquen los colmillos. Veremos qué sucede. Nos vemos mañana. Chao, ragazzi. 55 seconds is countdown. He has lost the Tour de France by 8 seconds. Can you believe that?